¿Sabías que al menos el 45% de los hogares en Chile no logra llegar a fin de mes? Un nuevo informe de Ipsos reveló que 9 de cada 10 hogares han intentado reducir sus gastos durante este año. Vamos a analizar estos datos, este tema, junto a Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, encargado de entregarnos estas cifras. Primero que todo, te agradecemos el contacto, Alejandra. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Dani. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, hablemos de esta cifra que es bien reveladora, ¿no? Respecto al presupuesto de las familias, porque la verdad, prácticamente la mitad no llega a fin de mes y esta cifra es mucho más compleja cuando hablamos de ingresos de 500.000 pesos. Exacto. Yo diría lo importante aquí es que una cifra nos está hablando de una situación bastante dramática, ¿no es cierto? Como rara vez los números dialogan con las sensaciones. Ujú. Y en esta oportunidad, cuando tú escuchas que 45% de los hogares efectivamente no están llegando a fin de mes y que además cuando empiezas a desagregar por tramos de ingreso y te das cuenta que el 60% de los hogares que tienen ingresos familiares, ingresos de cualquier índole, por salarios, por arriendos, por pensiones, etcétera, 6 de cada 10 hogares, en torno a los 500.000 pesos, no llegan a fin de mes. Cuando esto es la mitad de los hogares que están en torno al millón de pesos de ingresos, tampoco llegan a fin de mes, y así eh, empiezas a entender de alguna manera también las frustraciones, la presión, el estado mental que tiene la ciudadanía y las presiones a las que se enfrenta. Claro, Alejandra, porque finalmente esto es una preocupación constante, ¿no? Del día a día, porque decimos llegar a fin de mes y uno pensaría 25 del mes, 27 del mes, pero la verdad es que hay un porcentaje alto que incluso llegando a la quincena ya se encuentra sin recursos. Sí, mira, el promedio general de los hogares llega hasta el día 20. Esa es la fecha límite. ¿Ah? Son pocos los hogares que pasado el 20 disponen todavía de dinero en efectivo, podríamos decir, para pagar. Pero efectivamente, cuando al día 20, por ejemplo, ya tienes 30% de los hogares sin dinero, pero el día 15 ya tienes al 11%, uno de cada 10 hogares. Y de hecho hay un 1% que declara que el día 1, o sea, el día 5, dentro de los primeros 5 días hábiles, se queda sin ingreso. Eso básicamente deben ser los hogares que reciben ingresos y pagan de inmediato todas las deudas acumuladas del mes anterior. Y en ese sentido, Alejandra, muchas de las alternativas, estrategias para poder enfrentar esta situación, que es muy dura, muy compleja, obedece a buscar derechamente más pega. Algún pituto, algo que complemente mi ingreso con el fin de poder llegar a fin de mes o bien tener un monto que me permita ir bicicleteando. Ya vamos a hablar de ese concepto más adelante porque en realidad es algo que es muy cotidiano, sobre todo hablando de estas cifras, pero aquí en términos de estrategia, la gran mayoría opta por buscar un nuevo ingreso, ¿no? Mira, hay dos estrategias que pueden combinarse entre sí, y si las agrupamos entre todas Ujú. las cosas que podrían ser los hogares. Le preguntamos a este 45% de personas que dice que en su hogar no llegan a fin de mes. Bueno, el consumo no para, ¿no es cierto?, dentro del hogar. Hay que seguir comiendo, se sigue usando el transporte, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, una estrategia es inyectar dinero y otra estrategia, como tú bien dices, hacer el bicicleteo, ¿ah? O echarle mano de alguna manera a los instrumentos financieros, a los recursos financieros que pudiésemos tener a mano. Eh, 48%, 46%, perdón, nos dice que están haciendo trabajos extra, pololos, etcétera. Básicamente esto está asociado a venta, microemprendimiento, a esta venta más pequeña, a tratar de inyectar algo de dinero al día a día. Y, por cierto, tiene que estar asociado también al transporte por aplicación, que hoy es un recurso muy importante. Cumples la jornada laboral y dedicas más horas a una actividad de ese tipo, pero probablemente también aquí, para aquellos casos que se pueda, deben entrar horas extra o tareas adicionales en torno a los trabajos. Esa es una estrategia. La otra, la complicada, es que una cantidad muy importante nos dice que usan los ahorros, han usado la tarjeta de crédito, la línea de crédito de la cuenta corriente, han pedido avances en efectivo, han pedido préstamos, etcétera. Y esa estrategia, que es de bicicleteo también, de endeudarse finalmente,
El problema es que esa estrategia no es sostenible en el tiempo, porque se están endeudando los hogares con instrumentos financieros que no han sido pensados para eso y con tasas muy altas, en el caso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, de la línea de crédito, pueden ser para una situación de emergencia, pero a largo plazo son insostenibles. Ese es un buen punto y ahí entramos ya en este concepto, ¿no? Muy chileno, ¿no? Del bicicleteo, de poder ir sacando recursos de algún sector para volver a estar arriba de la rueda. Pero claro, esto vuelve a bajar porque va girando. Entonces nos genera este nivel de endeudamiento que es muy importante y además que ha ido en aumento, ¿no? En los hogares chilenos este nivel de endeudamiento y la capacidad incluso de pago. Muchos incluso declaran en este estudio que han dejado de pagar cuentas, derechamente. Sí, mira, esta cifra es durísima y 7 de cada 10 hogares indica que tiene deudas. Y además lo preguntamos a nivel personal, porque teníamos 1.000 personas en Chile que nos estaban respondiendo a la encuesta. Y le preguntábamos, ¿su hogar tiene alguna deuda? Y usted personalmente, y tenemos personas de 18 años y más, tenemos todo el escenario, todo el repertorio de edades. Y nuevamente 7 de cada 10 personas dijeron, sí, yo personalmente tengo una deuda. Entonces, y es tremendamente transversal, porque cuando uno mira los hogares endeudados, no tiene que ver con el ingreso económico. Todos los ingresos, incluso el de más de 2 millones de pesos, reporta deuda. Ahora, claro, nosotros no llegamos en Ipsos a ese nivel de profundidad, pero es de esperar que el tipo de deuda sea distinta. Deudas, probablemente los ingresos más bajos, que son de supermercado, que son incluso, bueno, entre las estrategias que reportan de pedir fiado en el minimarket, en el almacén amigo, mientras que por el otro lado probablemente nos vamos a encontrar con deudas de colegio, con dividendos, con pago del auto, pero aún así una deuda es una deuda. Y 7 de cada 10 hogares reporta estar endeudados. Pero hay dos cifras que me gustaría relevar en materia de deudas, Dani. La primera es que hombres y mujeres se reportan endeudados a nivel personal, pero en el caso de las mujeres la cifra es mucho más alta, 73%. Mucha mujer endeudada y la mujer está asociada a empleos de menor calidad, a menor empleabilidad y además a ingresos más bajos. Entonces, hay un tema que es muy relevante y la mujer además es clave para manejar los presupuestos familiares. Entonces, es altamente probable que está adoptando deudas a título personal para poder llegar a fin de mes. Y la otra, a pesar de que por edad, grupo que reporta más deudas es el de 30 a 50 años, no deja de ser preocupante que la mitad de las personas jóvenes de 18 a 29 años, Dani, la mitad, dice que tiene deudas personales, la juventud. En que es realmente dramática la situación de la radiografía, ¿no? Del punto de vista de cómo va funcionando la economía del hogar, entendiendo que aquí esto va aparejado, por cierto, de la macroeconomía, los grandes números, pero cómo impacta todo eso, ¿no? Sobre todo los costos, como han ido al alza en el último tiempo, con servicios que son más caros, o alimentos que han ido subiendo, y eso poco a poco ha ido mermando, por ejemplo, la capacidad de ahorro. Aquí hemos hablado solamente de gasto, de deuda, y la capacidad de ahorro pareciera que está muy, muy acotada dentro de los presupuestos familiares, ¿no? La capacidad de ahorro hoy en Chile se instala como un privilegio. Eso es, fundamentalmente. Porque ya es un ejercicio fuerte llegar a fin de mes para muchos de los hogares, primero. Segundo, está la necesidad de pagar deudas, que como veíamos, 7 de cada 10 hogares está pagando deudas, y muchos de ellos, un 43%, cuando le preguntamos, bueno, ¿y esta deuda respecto de enero de este año? No hace 2 ni 5 años atrás, respecto de enero de este año, dice que son más altas, por lo tanto, el ejercicio y el foco principal va en pagar, mantener los gastos y por el otro lado pagar deuda. Entonces el ahorro realmente se vuelve un privilegio de muy pocos hogares. Solamente un 19% dice que en su hogar alcanza para ahorrar. Ahora, respecto de lo que indicabas, Dani, que es importante entender que en la pandemia, el segundo año de pandemia específicamente, nosotros veníamos de una racha de muchos años, donde teníamos normalizado tasas de inflación que eran muy bajas. Claro. El primer año de pandemia ya nos encontramos una tasa que es un poco más alto que lo que observábamos previamente. Pero el segundo año de pandemia, la tasa de inflación se elevó a 4,5. Estoy redondeando números por ahí.
ya teníamos un deterioro, además el segundo año de pandemia aumentan el desempleo en Chile, vimos las mujeres fueron, de hecho, las que más sufrieron con el tema del desempleo, ha costado mucho recuperar y no ha sido la creación de empleos igualitaria según género, pero el año 2022 el mundo completo, no solamente Chile, enfrentó una crisis inflacionaria y en el caso de Chile nosotros alcanzamos al 11,65% de inflación. Y el 2023 prácticamente, bueno, el 7,58, aquí tengo la cifra exacta. Y recién este año, recién el año 2025, estamos viendo que vamos a cerrar un año donde vamos a ver una inflación un poco más controlada que probablemente pueda bajar del 4%. Entonces, lo que tenemos entre el 2021, 2022 y 2023, redondeando el número al sumar las tasas de inflación, es que los sueldos en Chile perdieron un 25% de poder adquisitivo, más un par de años posteriores que también tenemos tasas de inflación que son importantes, no al nivel de esos años, pero importantes. Entonces, el sueldo, el ingreso hoy en día de un hogar compra mucho menos que lo que compraba de aquí hace 5 años atrás. Entonces estamos hoy en día viviendo las consecuencias y este número nos pone en perspectiva qué ha pasado con todos estos hogares donde claramente son muy pocos los que pueden tener el privilegio de tener el IPC asociado a su ingreso, una actualización anual o de algún tipo. Entonces, vemos hogares que podrían estar ganando incluso lo mismo, pero con mucho menos poder adquisitivo. Es interesante poder poner sobre la mesa ese mix, ¿no?, entre los grandes números y cómo afectan esto a las familias, porque mucho se habla de la inflación, de el IPC, datos que van apareciendo, ¿cierto?, en las noticias, en diferentes publicaciones, pero que la gente quizás no los relaciona o no va viendo el efecto. Pero esto en el largo plazo nos golpea y nos golpea duro y tenemos, por cierto, este tipo de radiografía a nivel familiar que es dura en términos de la cantidad de endeudamiento que hay, la poca capacidad de ahorro y cómo nos van comiendo las deudas, los gastos, incluso hasta los imprevistos, porque dentro del mes hay veces que cosas no están en el presupuesto y hay que atender alguna enfermedad, algún tipo de elemento que hay que comprar, bueno, en fin, situaciones que van apareciendo y hay que estar preparado para aquello. Me quiero quedar con un grupo de estos endeudados, o bien quizás es preocupante según lo que plantea el estudio, los jóvenes. Hoy día acceder a instrumentos de pago digital para un joven, la verdad que es muy fácil. Con el RUT, quien es mayor de 18 años, puede abrir una cuenta de estas prepago o bien de comercio digital. Incluso los padres, quizás algunos nos están escuchando, le han ya entregado una tarjeta a menores. Aquí hoy día la banca ofrece servicios para quinceañeros, niños de 16 años que tienen tarjetas de prepago, por decirlo de alguna manera, de débito. Pero de todas maneras, hay falta quizás ahondar en información financiera para este grupo etario para que finalmente, si bien el acceso es fácil, entender finalmente a lo que estamos accediendo. Sí, se requiere educación financiera, por cierto, desde temprana edad. Hay juegos, hay formas entretenidas de ir integrando estos conocimientos desde muy temprana edad en términos de lo que uno tiene, de la planificación, y sin lugar a dudas las personas jóvenes se han vuelto un target muy interesante para la banca y para todos aquellos que están relacionados con instrumentos que pueden estar asociados al crédito. Pero yo hay algo que no quisiera instalar y es que el nivel de deudas tiene que ver solamente con la poca planificación y la falta de educación financiera de personas jóvenes o de la población en general, porque la educación financiera también es necesaria en personas adultas y también en personas adultas mayor cuando cambia el ingreso y se depende de las pensiones, porque requiere una planificación nueva, una organización nueva dentro del hogar. Las deudas no son solamente falta de planificación financiera. Las deudas hoy son el instrumento o la única posibilidad que tienen muchos hogares en Chile, echando mano a las distintas tarjetas o a las distintas herramientas que pueden haber dentro del hogar, más allá que sea del jefe de hogar, del hijo o de la hija, sino que en definitiva, ¿quién puede en este mes ayudarnos a llegar a fin de mes? Claro, de hecho no hay que demonizar la deuda porque muchos recurrimos, ¿no?, a crédito para comprar quizás un bien de mayor durabilidad, un bien más costoso, pero esto en la medida que sea sostenible en el tiempo, que yo pueda luego cumplir con esos pagos, porque finalmente se tiene que considerar dentro de mi presupuesto quizás ya golpeado que voy a estar adquiriendo
una nueva deuda, quizás aunque sean cuotas, puede parecer en 12 cuotas un monto muy pequeño, pero en el total finalmente se suma, ¿no?, a lo que yo ya tengo. Claro, es que ahí, justamente, ahí es cuando entra la educación financiera, que tiene que ver con la organización y la planificación a largo plazo y con el uso correcto, por cierto, de los instrumentos. Ahora, también con las preguntas que nosotros hicimos en este Claves Ipsos, lo que detectamos es que las personas finalmente, aun cuando tengan deudas y aun cuando quieran disminuir el gasto en el hogar, que lo ha intentado 9 de cada 10 hogares este año, tienen estrategias para bajar sus gastos, no dejan de consumir. Lo que se hace es que se buscan alternativas. Se compran marcas más baratas, se compra menos ropa, por ejemplo, se sale menos, es menor el gasto en entretención. Pero uno dice, bueno, pero las entradas en Chile igual se venden, los espectáculos igual finalmente terminan llenándose. Está bien, no es la masividad, no estamos hablando de todos los chilenos y las chilenas, pero sin embargo se planifican esas cosas, no se deja de consumir, sino que se trata de equilibrar y de encontrar alternativas que permitan al hogar, a la familia, seguir haciendo lo que les gusta en el tiempo, pero probablemente más dosificado y eventualmente con alternativas más pequeñas o de menor calidad. Alejandra, un último consejo al cierre a la luz de estos resultados. Para quienes hoy están con el cinturón apretado, ¿no?, como decimos básicamente, ¿qué podríamos recomendar para poder salir de aquella situación? Muchos dirán, me gustaría salir ahora ya de esto, pero a veces lo que contrajimos, ¿no?, de deuda fue largo tiempo, quizás esto puede ser una desescalada, ¿no?, que tengo que ir sosteniendo en el tiempo. Bueno, no está la solución. Este es un tema muy importante, si esto no se discute solamente en Chile, sino en las principales capitales del mundo, y hoy en día está cortando elecciones como en Nueva York. Se tomó también, pensábamos que todo en los debates presidenciales iba a ser seguridad pública, inmigración, y apareció el costo de la vida también, entonces, un tema muy complejo. Pero si fuera un consejo en este momento a los hogares, bueno, la organización, la planificación, la búsqueda de alternativas más baratas, pero quisiera ir en línea de las deudas, un dato que aparece y que puede ser minoritario, pero no deja de ser importante, es que entre las personas que reportan tener deudas, además de un escenario de angustia, frustración, indignación, etcétera, hay un 13% que dice, no me pasa nada con esto porque trato de no pensar en las deudas. Y ese sí que es un error. Lo peor que puede hacer un hogar es no tener la organización o el recuento, la radiografía total respecto de cómo están. La desinformación dentro del hogar, ¿ah?, es terrible. Lo más importante es tener claro en qué situaciones están para poder planificar a largo plazo, en la medida de lo posible, por cierto. Hay hogares que no lo pueden hacer y que viven al día a día, pero hay que tener una radiografía clara, un estado de cuál es la situación financiera del hogar, por lo menos para tratar de evitar que las deudas crezcan. Muy bien, Alejandra, te agradecemos. A veces lo antiguo ayuda mucho, ¿no? Papel y lápiz para anotar las deudas, los gastos que tengo, para tenerlos a la vista y no caer en situaciones complejas del punto de vista financiero. Alejandra, muchas gracias por el contacto. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias por la invitación.